lo largo de la historia, la discapacidad en la sociedad ha pasado por muchos cambios, desde sacrificar a los niños con algún tipo de discapacidad hasta tener adaptaciones sociales en su beneficio. Las personas con discapacidad han sufrido el rechazo, la persecución o incluso se les ha confundido con locos, herejes, embrujados, delincuentes, vagos o seres que podían ser vendidos como entretenimiento. Por ejemplo, en Francia se construyeron verdaderas fortalezas y ciudades amuralladas en donde se guardaban y escondían a centenares de personas con algún tipo de discapacidad. Se vivía en la ignorancia y la crueldad. A principios del siglo XV se crearon los primeros hospitales psiquiátricos, cuya finalidad era rehabilitar a las personas con discapacidad psíquica desde una perspectiva puramente médica. Esto llevó a un internamiento masivo y a cronificar los síntomas de esas personas. Como decía Foucault, se abandonó la concepción religiosa de la enfermedad, pero se fabricó la locura. Y aunque fue una etapa donde la ciencia ya era sólida, las creencias religiosas, la superstición y aún la ignorancia social llevaron a que tipologías de discapacidad, como la física o la sensorial, se consideraban como una vergüenza, un castigo por los pecados o una prueba de Dios. Por tanto, ni se trataban ni se deseaba la inserción social de las personas que las tenían, simplemente se les escondía. A principios del siglo XX, la evolución del tratamiento médico a un enfoque más asistencial generó la estigmatización de las personas con discapacidad, lo que aún persiste en nuestra sociedad. En la actualidad, es posible hallar diferentes perspectivas y enfoques sobre discapacidad en cada país. Ello es debido no solo a las diferentes culturas, sino también a los distintos niveles de compromiso de entidades, ciudadanos y gobiernos para crear entornos accesibles y para garantizar la inserción sociolaboral de este colectivo, entre otras razones. En 2001, la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de ofrecer una mayor unificación del concepto de discapacidad, establece la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud, en la que ofrece la siguiente definición: término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, factores ambientales y personales. Esta definición aporta un gran cambio al concepto de discapacidad. Se pasa de una concepción estática, en la que solo se tenía en cuenta la condición de salud de la persona, a una concepción dinámica, en la que también los factores ambientales y personales jugarán un rol. Ejemplo, podemos encontrarnos con dos personas que presentan una misma condición de salud, paraplegia en ambas extremidades inferiores, llevándolos a ser usuarios de sillas de ruedas. Y, en cambio, presentan diferentes capacidades, en consecuencia, diferentes dificultades en el desempeño de actividades sociales, laborales o personales. Y es que, a pesar de presentar una misma condición de salud, los factores personales y contextuales de cada uno de ellos son diferentes, lo que hace variar su discapacidad. Podríamos encontrarnos que el primero de ellos dispone de formación universitaria, factores personales, y vive en una ciudad con buena accesibilidad urbana y con políticas de integración, factores contextuales. Estos factores actuarán como facilitadores en el desarrollo de la persona. En cambio, podría darse el caso que el segundo viva en un país en vías de desarrollo, carente de políticas de integración y accesibilidad urbana, factores contextuales, y con baja calificación formativa, factores personales. En este caso, los factores actuarán obstaculizando su participación social. Así que, después de muchos esfuerzos por parte de personas inteligentes y de gran corazón, se empezaron a hacer cambios lentamente hasta que, poco a poco, se ha logrado reconocer la importancia de las personas con discapacidad. Durante los últimos años, hemos visto cómo se ha ido abandonando una perspectiva paternalista y asistencial de la discapacidad, la cual miraba al sujeto como un ser dependiente y necesitado, hacia un nuevo enfoque que contempla a la persona con discapacidad como un individuo con habilidades, recursos y potencialidades. Esta evolución se ha visto acompañada de avances paralelos tanto en el tratamiento médico como en la inserción social de este colectivo. Constantemente se discute cómo nombrar a estos grupos de personas, siendo esto muestra de que entendemos más sobre ello. Así que, imagina cómo estaremos en unos años.
Imagina cómo deberíamos estar ahora. ¿Qué tan grande es tu corazón? ¿Qué tan grande tu entendimiento, tu coraje, tu determinación? Falta mucho por lograr socialmente, y lo lograremos mientras más informados y más empáticos seamos.